¿Por qué una infraestructura que los mexicanos ven como cotidiana se ha convertido en una maravilla a los ojos del mundo? Juan de Mark, un presentador de televisión y experto en infraestructura neerlandés, se dispuso a analizar las redes viales globales. Su escepticismo era palpable. México, para él, era sinónimo de caminos llenos de baches, peligrosos y un tanto caóticos. Sin embargo, al poner un pie en el país y recorrer sus autopistas, su percepción se hizo añicos. Quedó tan asombrado que declaró, con una convicción inquebrantable, que los departamentos de transporte de todas las naciones deberían venir aquí a aprender. ¿Qué tiene de especial la red de autopistas de México para provocar semejante admiración? Para el mexicano promedio, las autopistas y supercarreteras que serpentean por todo el territorio nacional son, quizás, parte del paisaje diario, una herramienta para llegar del punto A al B. Pero a través de los ojos de un experto extranjero, estas cintas de asfalto se revelan como un milagro de la ingeniería moderna. Hoy, nos embarcaremos en un viaje con Mark, un hombre cuya mente, forjada en la precisión de los planos y la lógica de la ingeniería europea, fue completamente conquistada por la audacia mexicana. Imaginen esto, carreteras que se deslizan como seda sobre un terreno que desafía la lógica, cruzando sierras escarpadas, valles profundos y zonas sísmicas activas. Imaginen paraderos que son más que simples estaciones de servicio, son centros gastronómicos y miradores espectaculares. Y una tecnología que se integra de manera tan fluida que el viaje se vuelve casi mágico. Esto no es solo una red de transporte, es el reflejo de una nación que se atrevió a domar una geografía indomable. En la era post-pandemia, donde los viajes por carretera han resurgido como una forma de reconectar con el mundo, el sistema de autopistas de México se ha convertido, inesperadamente, en un referente mundial por su eficiencia, su audacia y un diseño centrado no solo en el vehículo, sino en el ser humano. Vamos a desentrañar este secreto, un legado que comenzó a forjarse hace décadas, cuando México decidió conectar su vasto territorio con arterias de concreto y acero. Desde los primeros grandes proyectos hasta las maravillas tecnológicas de hoy, esta es la historia de cómo la ingeniería mexicana no solo movió al país, sino que asombró al mundo. El desarrollo nunca se detuvo. En las décadas de los 90 y los 2000, se construyeron algunas de las autopistas más ambiciosas, como la Autopista del Sol, que conecta la Ciudad de México con Acapulco, y la colosal Autopista Durango-Mazatlán. Estos proyectos no eran simples caminos, eran declaraciones de intenciones. Tuvieron que enfrentarse a la complejidad geológica de México, incluyendo la imponente Sierra Madre Occidental y el eje neovolcánico, exigiendo la construcción de cientos de puentes y túneles con una inversión de miles de millones de pesos. La construcción en un terreno tan montañoso y sísmicamente activo, especialmente en obras como el Puente Mezcala Solidaridad o el Puente Baluarte Bicentenario, requirió de técnicas de ingeniería de vanguardia para garantizar una seguridad y durabilidad a toda prueba. Para 2024, la red de autopistas de cuota de México se extiende por miles de kilómetros, y los planes de optimización y expansión son constantes. En proporción a su compleja orografía, es una de las redes viales de más alta calidad y más rápido desarrollo en toda América. En el pasado, la evaluación de las carreteras de un país se centraba en métricas frías, densidad de kilómetros por área, cobertura de centros comerciales. Pero el paradigma ha cambiado. Hoy, la calidad del pavimento, la comodidad del usuario y la innovación tecnológica son factores igualmente cruciales. Y es precisamente en esta nueva arena donde México ha demostrado ser un competidor de clase mundial. La calidad ya no es solo un asfalto liso, es la frecuencia del mantenimiento, la seguridad estructural en zonas de riesgo. La comodidad abarca desde sistemas de peaje eficientes hasta la calidad de los servicios en el camino. Y la innovación es la fusión de tecnologías como la inteligencia artificial para el control del tráfico o el uso de energías renovables. Según informes de instituciones internacionales de transporte, la satisfacción del usuario en las autopistas mexicanas alcanza cifras sorprendentemente altas, muy por encima del promedio de otras naciones en desarrollo con geografías similares. Recientemente, el programa de televisión neerlandés Aventuras Globales sobre Ruedas produjo un reportaje especial sobre la infraestructura vial mundial, centrándose en los mejores países para realizar viajes por carretera en la era moderna. El programa está conducido por Mark van der Veen, un ingeniero y experto en transporte conocido por su estilo riguroso, crítico y a menudo cínico.
Su reputación lo precede, un hombre que no se impresiona fácilmente, que valora la eficiencia por encima de todo. Mark recorrió varias naciones de Asia, buscando la ruta perfecta para un viaje familiar por carretera, una experiencia que combinara seguridad, comodidad y paisajes. Su primera parada fue Singapur. Al llegar, Mark esperaba encontrar el sistema de autopistas más moderno y pulcro del planeta. Después de todo, Singapur es famoso por su gestión impecable y su orden casi utópico. Singapur funciona como un reloj suizo de precisión, así que espero ver una red vial con la misma exactitud mecánica, comentó Mark a su camarógrafo al inicio del segmento. Sin embargo, la realidad no tardó en decepcionarlo. Aunque la ciudad-estado cuenta con un avanzado sistema de peaje electrónico, ERP, que permite a los vehículos pagar sin detenerse, la infraestructura general de sus autopistas era sorprendentemente limitada. La longitud total de las autopistas de Singapur es relativamente corta, pero lo más chocante para Mark fue la ausencia total de áreas de servicio o paraderos tradicionales. Esto significaba que en un viaje, incluso uno corto, no había lugar para detenerse, estirar las piernas, comer algo o simplemente descansar. Los conductores dependían exclusivamente de las gasolineras urbanas o de las tiendas de conveniencia fuera de la autopista. Imaginen que tienen que cruzar la isla de este a oeste. No hay un solo lugar diseñado para que el viajero se detenga a comer o ir al baño. Tienes que aguantar hasta llegar a tu destino, señaló Mark, con un tono de incredulidad. A pesar de que la calidad del asfalto era perfecta y la señalización impecable, la falta de instalaciones de descanso reducía drásticamente la experiencia de conducción. Además, el sistema ERP, aunque eficiente para gestionar el tráfico, resultaba en peajes exorbitantemente altos. En 2023, un breve cruce por el centro de la ciudad durante la hora pico podía costar el equivalente a varios dólares. Conducir en Singapur es como correr en una jaula de oro. Es hermosa, impecable, pero restrictiva y sin alma, concluyó Mark. Luego, el equipo viajó a Corea del Sur, una nación por la que Mark albergaba grandes esperanzas. El milagro económico coreano seguramente se reflejará en sus carreteras, ¿verdad?, se preguntó en voz alta. Pero, una vez más, se encontró con una realidad agridulce. La red de autopistas de Corea del Sur es vasta, con más de 5.000 kilómetros en 2023, conectando todas las ciudades principales y permitiendo viajar de Seúl a Busan en solo 4 horas. Su sistema de peaje electrónico, Hi-Pass, tiene una penetración de más del 90%. Sin embargo, el mantenimiento general de la infraestructura parecía no seguir el ritmo de su expansión. Y lo que más sorprendió al presentador neerlandés fue el costo de los peajes, que se encontraban entre los más altos de Asia. Un viaje de ida de Seúl a Busan podía costar alrededor de 50.000 wons, lo que significaba que un viaje de ida y vuelta superaba fácilmente el equivalente a $80, sin contar combustible y alimentos. En comparación, un trayecto similar en distancia en Europa era notablemente más barato. Mark también cuestionó la gestión de la seguridad. Aunque Corea del Sur ha implementado sistemas de tráfico inteligentes para detectar accidentes, el principal problema era la fatiga del conductor, un enemigo silencioso en las largas y monótonas rectas. Existen áreas de descanso, sí, pero su distribución es irregular. A veces tienes que conducir decenas de kilómetros para encontrar una, y las instalaciones son increíblemente básicas, un baño y una máquina expendedora. Carecen de espacios cómodos para comer o relajarse de verdad, comentó. Conducir en Corea se siente de alta tecnología, pero frío, impersonal. Le falta calidez y cuidado por el viajero, sentenció Mark al final de su evaluación. Después de la pulcritud restrictiva de Singapur y la fría eficiencia de Corea, la expectativa de Mark sobre México era, francamente, baja. Sus notas de producción estaban llenas de prejuicios: investigar tiempos de viaje impredecibles, documentar la calidad del asfalto, precaución en zonas peligrosas. Mientras su avión descendía hacia la Ciudad de México, miraba por la ventana el mar de luces y pensaba, ahora viene el verdadero desafío. Veamos si los estereotipos son ciertos. Cuando las imágenes del programa pasaron a México, la actitud de Mark sufrió una transformación de 180 grados. Su rostro, habitualmente adusto y analítico, se iluminó. Sus ojos brillaron con una sorpresa genuina.
¡Wow!, exclamó, inclinándose hacia la cámara con un entusiasmo que rara vez mostraba. Esto es lo que he estado buscando. El milagro inesperado de América. La experiencia de Mark en México no solo desmintió sus prejuicios, sino que los pulverizó. Las autopistas mexicanas no solo contaban con una infraestructura de primer nivel, sino que la comodidad y la conveniencia eran excepcionales. El sistema de telepeaje, conocido comúnmente como TAG o IAVE, le permitió pasar por las casetas de cobro a una velocidad considerable, sin necesidad de detenerse, buscar efectivo o interactuar con un cajero. Este sistema ha resuelto en gran medida los antiguos embotellamientos en las plazas de cobro y ha optimizado drásticamente la fluidez del tráfico. En 2023, la tasa de uso del TAG ya superaba un porcentaje altísimo de los vehículos que circulan por las autopistas de cuota. Mark, después de cruzar su primera caseta sin reducir la velocidad, no dejaba de elogiar la experiencia. Es como magia. Simplemente funciona. Sin fricción. En Holanda, un país plano, a veces tenemos más problemas en los peajes que aquí, en medio de las montañas. Pero lo que verdaderamente dejó sin aliento al presentador neerlandés fueron los paraderos y las áreas de servicio. En México, estos no son simples gasolineras con una tienda lúgubre. Están estratégicamente ubicados, a menudo en puntos con vistas espectaculares, y cada uno está diseñado para ser un destino en sí mismo. En su primer viaje por la Autopista del Sol, hacia Acapulco, se detuvo en un paradero con vistas a un profundo valle. En lugar de encontrar solo baños y una gasolinera, descubrió un pequeño mercado de delicias locales, restaurantes que servían cecina, quesadillas y sopa de médula, y miradores donde las familias se tomaban fotos. ¿Esto qué es exactamente?, preguntó Mark a la cámara, con una sonrisa de asombro mientras sostenía una gordita recién hecha. ¿Es un área de descanso o un festival gastronómico de 5 estrellas? ¿Quién podría imaginar un concepto tan creativo en medio de una autopista? Elogió especialmente cómo estos espacios no solo ofrecían una diversidad culinaria que iba desde la auténtica comida regional hasta marcas internacionales, sino que muchos contaban con zonas de juegos para niños y áreas para mascotas, haciendo que los viajes familiares fueran infinitamente más cómodos y placenteros. Era el toque humano, la calidez que había echado en falta en Corea. El viaje continuó, y con cada kilómetro, el respeto de Mark crecía. Cruzó el puente Mezcala Solidaridad, una de las estructuras atirantadas más altas del mundo, y se detuvo para admirar su majestuosidad. Construir esto en una de las zonas sísmicas más activas del planeta no es solo ingeniería, es un acto de fe en la capacidad humana, reflexionó, observando los enormes pilones que se hundían en el cañón del río Balsas. Sin embargo, nada lo había preparado para el plato fuerte, la autopista Durango-Mazatlán. Mark había oído hablar de la antigua carretera que conectaba estas dos ciudades, un camino legendario y traicionero conocido como el Espinazo del Diablo. Una ruta de curvas cerradas, acantilados sin protección y cruces improvisadas que tardaban más de 8 horas en recorrerse. Ese era el reto, explicó Mark en su narración, conectar el altiplano central con la costa del Pacífico, cruzando la barrera más formidable de México, la Sierra Madre Occidental. Durante décadas, parecía imposible. Una locura. Y entonces, condujo por la solución a esa locura. La nueva superautopista. El viaje fue una revelación. Mark describió el trayecto con un lenguaje épico. Estamos atravesando el corazón de la sierra. La carretera no lucha contra la montaña, danza con ella. Entramos en un túnel, la oscuridad nos envuelve por unos minutos, y luego, ¡bam!, salimos a la luz del sol, suspendidos en el aire sobre un puente que cruza un abismo que te roba el aliento. Y esto sucede una y otra vez. La autopista cuenta con más de 60 túneles y 115 puentes y viaductos. El más largo de los túneles, el sinaloense, se extiende por casi 3 kilómetros, perforando la roca sólida de la montaña. El clímax de su viaje, y del programa entero, llegó cuando se aproximaron al ícono de esta mega obra, el puente Baluarte Bicentenario. Desde la distancia, parecía un hilo plateado tendido entre dos picos. A medida que se acercaban, su escala monumental se hizo evidente.
Mark detuvo el vehículo justo antes de entrar al puente y salió. El viento de la sierra le golpeaba el rostro. Se acercó a la barandilla y miró hacia abajo. A más de 400 metros bajo sus pies, el río Baluarte parecía un pequeño riachuelo. Los tirantes de acero, anclados a dos gigantescos pilones, se elevaban hacia el cielo como las cuerdas de un arpa colosal. Mark, el cínico experto neerlandés, se quedó en silencio por un largo momento. Su camarógrafo siguió grabando, capturando la expresión de puro asombro en su rostro. Tocó el frío acero de la barandilla, recorrió con la mirada la elegante curva de la calzada suspendida sobre el vacío. Se giró hacia su equipo, con la voz entrecortada por la emoción y el viento. En mi vida he visto puentes más largos, quizás más anchos. He visto maravillas de la ingeniería en todo el mundo, dijo lentamente, buscando las palabras correctas. Hizo una pausa, mirando de nuevo al horizonte montañoso. Pero esto. Se acercó al micrófono. Esto no es construcción, susurró con una reverencia inesperada. Esto es arte. En cuanto a la prevención de accidentes por fatiga, Mark descubrió que México también estaba a la vanguardia. Las estadísticas muestran que una de las principales causas de accidentes en autopistas no es el exceso de velocidad, sino el cansancio y la falta de atención. Por ello, la autoridad vial ha implementado múltiples medidas. Una de ellas es la instalación de bandas sonoras en los bordes de la carretera y en las líneas divisorias de carriles. Cuando un vehículo las pisa, producen un sonido y una vibración que alertan instantáneamente al conductor. Se ha demostrado que esta tecnología, simple pero efectiva, reduce los accidentes por salida de carril en más de un 30%. Otra innovación que impresionó a Mark fue el diseño de pequeñas áreas de descanso, más modestas que los grandes paraderos, pero equipadas con lo esencial: asientos, enchufes para cargar dispositivos y áreas seguras para detenerse. Estos detalles, esta consideración por el bienestar del conductor, demuestran un nivel de sofisticación y cuidado que muchos países del primer mundo envidiarían. Es una manifestación de la calidez humana que he encontrado en este país, comentó. Lo más emocionante es que las autopistas de México continúan evolucionando hacia la era de la industria 4.0. Bajo la visión de un país más conectado, se está impulsando la creación de autopistas inteligentes. Mediante el uso de sistemas inteligentes de transporte, ITS, se recopilan datos de tráfico en tiempo real para informar a los conductores sobre las condiciones de la carretera, optimizar el flujo y preparar el camino para la era de la conducción autónoma. En 2023, los sistemas ITS ya cubrían la mayoría de las rutas principales, y con la introducción de la tecnología 5G, la precisión de los pronósticos de tráfico ha mejorado a más del 95%. Además, la tecnología del Internet de las Cosas, IoT, se está utilizando para mejorar la eficiencia del mantenimiento vial. Se instalan sensores para detectar el estado del pavimento y reparar baches de manera proactiva, y se utilizan drones para la inspección de puentes y la prevención de accidentes, analizando imágenes con IA para detectar fisuras o escombros en la calzada. Mark observó una demostración de la operación de un dron y quedó atónito. Esto es, literalmente, convertir la ciencia ficción en realidad. Es mantenimiento predictivo en su máxima expresión. En el frente medioambiental, las autopistas mexicanas tampoco se quedan atrás. Se han instalado paneles solares a lo largo de los terraplenes y terrenos baldíos para generar energía limpia, y la red de estaciones de carga para vehículos eléctricos, B, se está expandiendo continuamente a todos los paraderos, con el objetivo de que haya un punto de carga cada 50 o 70 kilómetros. Mark, lleno de admiración, concluyó su segmento mexicano con una reflexión poderosa. México no es solo una potencia manufacturera o cultural. Ha aplicado su ingenio tecnológico de manera brillante en su infraestructura cotidiana. Esto, señoras y señores, es el verdadero nuevo paradigma del transporte del futuro. El programa, una vez emitido, provocó una ola de reacciones entusiastas en todo el mundo. Los comentarios en la página del programa se llenaron de asombro. Es la primera vez que quiero viajar a un país solo para conducir por sus autopistas, escribió un espectador de Canadá. Así que aquí es donde están las verdaderas ciudades inteligentes. Increíble, comentó otro desde Alemania. Un usuario neerlandés escribió:
¿Cómo es que los mexicanos convirtieron una carretera ordinaria en una obra de arte? Esto es más avanzado que nuestra A1. Y un estadounidense añadió con un toque de envidia. Los paraderos de México me dan una envidia tremenda. Nuestra Interestatal 95 parece del siglo pasado en comparación. En su resumen final del programa, Mark miró directamente a la cámara, su tono ya no era el de un crítico, sino el de un converso. Desde la antigüedad, las calzadas romanas eran un símbolo del poder del imperio. En el siglo XXI, una red de transporte que conecta a una nación no solo debe impulsar la economía, sino también integrar la tecnología, la sostenibilidad y, sobre todo, un profundo sentido de humanidad. Las autopistas de México, con su audacia para conquistar lo imposible y su calidez para acoger al viajero, son el ejemplo perfecto que todo el